Buenos días, amigos y tribu de Biometría Aplicada. Bienvenidos a nuestro seminario Huellas dactilares, el primer paso para crear una identidad digital segura. Yo soy Azucena Martínez y los voy a estar acompañando en este espacio. El objetivo de este webinar es platicarles sobre la creación de identidades digitales con huellas dactilares y cómo este proceso puede ser el primer paso para integrar a su empresa en el uso de la tecnología digital o lo que se conoce como una economía 4.0. Para ello, nos estarán acompañando Adolfo Loera, presidente del Consejo de Administración de Biometría Aplicada, y Jim Bell, vicepresidente para América Latina de Integrated Biometrics. Adolfo y Jim, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias. En primera instancia, Adolfo nos estará platicando sobre qué es la identidad digital y cómo se conforma. Adolfo fundó Biometría Aplicada en el año 2000 con la visión de poner a la mano de empresas, instituciones y dependencias gubernamentales la tecnología de identidad digital, autenticación biométrica y validación de documentos. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios en alta dirección de empresas, seguridad de la información, planeación estratégica y transformación digital, respaldado por el INPADE, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Anteriormente trabajó en Tecnoarrendadora, Consorcio Red 1, Banca Promex y el Instituto Nacional de Salud Pública. Sin más preámbulo, los dejo con mi querido mentor, Adolfo. Gracias, Susana. Qué gusto. Buenos días, amigos. Qué gusto el tenerlos aquí. Quisiera empezar el tema contextualizando un poco sobre cómo es que podemos enmarcar y entender la identidad digital y las huellas digitales dentro de esta conformación. Para ello, quiero hablarles un poco sobre el efecto VICA, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán, que es esta contracción de la volatilidad, de la incertidumbre y la complejidad junto con la ambigüedad que nos lleva el enfrentar los retos día a día en nuestras labores. Estos elementos que hoy aparecen en el contexto de nuestra actividad diaria son dados específicamente por una disrupción tecnológica que viene de estas grandes empresas que han empezado a utilizar el Internet como una plataforma de negocios, donde entonces ya las formas tradicionales de interactuar con clientes en el mundo físico se fue diluyendo y que este efecto VICA fue consolidando y fue potencializado cuando llegó la pandemia. Si me ayudan con la siguiente lámina, ¿qué sucedió? Sucedió que la pandemia nos mandó a casa, nos puso en aislamiento y ante ello nuestra interacción tuvo que ser de cero contacto. El COVID-19 obligó a las empresas y a las instituciones a hacer una aceleración entonces de la transformación digital para mantener a clientes ciudadanos en un ambiente de cero contacto, lo que propició, entre otras cosas, el que hubiera un repunte en los crímenes cibernéticos. ¿A qué se debió esto? Pues a que no estábamos en la calle, a que no había transacciones físicas más que en lo mínimo indispensable para cuestiones de súper, de alimentos, de medicinas, pero no para otras actividades. Y entonces al concentrarse la actividad económica en medios digitales, todos estos criminales vinieron a aprovechar estos canales para hacer de las suyas. El efecto pandemia entonces viene a intensificar el efecto VICA que nos estaba haciendo la disrupción estas empresas como Facebook, como Amazon, como Netflix, como Google, para volvernos una economía donde estuvimos, gracias también a estos desarrollos, en posibilidad de estar en contacto y de continuar nuestras labores de manera remota. Entonces, ante un efecto pandemia y un efecto VICA, ¿qué sucede? Si me ayudan con la siguiente lámina, tenemos lo que nos reporta la prensa, ¿no? Por pandemia crece el robo de identidad y los fraudes hasta 9,000%. En el caso de fraudes durante pandemia, los ilícitos en línea nos reportan un 80%, por ejemplo, ¿no? Este tipo de datos que nos dan los medios de comunicación que recolectan, pues nos habla entonces de que
si de por sí hay una disrupción en nuestro acontecer diario para conocer a nuestro cliente, para poder interactuar con ellos uno a uno, y por otro lado, nuestro cliente cuando empieza a interactuar con nosotros de manera remota, tenemos un alto riesgo de que se vea perjudicado por un hacker que toma sus credenciales para ser identificado y pueda transaccionar de manera ilícita, nos generan este tipo de ambientes. En la próxima lámina, por ejemplo, podemos ver cómo este crecimiento se da. Si ustedes observan, en marzo del 2020 empieza la pandemia, arranca, y el comportamiento en amarillo tenemos la economía norteamericana, en azul la economía del Reino Unido y en negro el resto de Europa. La suma de ellas en este color mamey de marzo del 2020, como en lugar de mantener una tendencia recta, se dispara y no llega hasta que agosto, septiembre empieza a medio controlarse, pero no baja en su tendencia a la base donde había iniciado. Este es parte de la problemática que hoy se tiene en las grandes empresas, en las medianas y pequeñas empresas, en las instituciones gubernamentales, donde hay que establecer una identidad segura para poder interactuar de manera remota y seguir ofreciendo productos y servicios. Si pasamos a la siguiente lámina, entonces tenemos un gran reto, el reto de convivir y de desarrollar para bien nuestras actividades profesionales con condiciones adversas como es el VICA, como es COVID, y bueno, pues está en cada uno de nosotros como empresa afrontar este escenario por medio de análisis, estrategia y capacidad de adaptación para brindar mayor seguridad a nuestros clientes y a nuestros asociados. Y es en este aspecto donde queremos enmarcar esta plática. Los biométricos, la identidad digital, juegan un papel fundamental. Además, mantiene la guía de expertos como biometría aplicada para generar una una metodología de implementación. Y para ello tendríamos que entender qué es la identidad. En el marco ya del contexto del ambiente en el cual desarrollamos nuestros negocios, tendríamos que entender qué es la identidad y como aquí lo ponemos, lo establecemos, es un principio clásico de la lógica y la filosofía, que es donde podemos entenderla para poder de ahí construir soluciones modernas, soluciones que reten y que protejan a nuestros clientes, que reten a los hackers para que no puedan y desistan en su forma de atacarnos y poder proteger a nuestros clientes. ¿Cuál es este principio? El principio de que yo soy la única persona que me puedo representar a mí mismo. Esta es la identidad. Y la identidad está compuesta de una serie de atributos. Acá definimos que la identidad es el conjunto de rasgos o características que en su conjunto son estos atributos que hacen que las personas se diferencien entre sí y que por ende la hacen única. Si entendemos entonces que soy la única persona que me puedo representar a mí mismo y que estos atributos me representan de una manera que puedo diferenciarme de los demás, entonces entendamos qué componentes o qué atributos tiene la identidad. Y aquí revisaremos en la siguiente lámina cuáles son. El primero son las características adquiridas en el nacimiento. Estas características adquiridas en el nacimiento técnicamente las llamamos como la identidad atribuida. Es el nombre, es el parentesco de quien me registran, mis padres, mis abuelos, es el lugar donde nazco, es la fecha de nacimiento, características como el tipo de sangre y alguna otra prueba que hacen para identificar que este bebé que acaba de nacer tiene un buen funcionamiento de todos sus componentes físicos. De tal manera que esta identidad atribuida se nos asigna y esta asignación es usada para identificarnos como en el mundo empresarial, en el mundo institucional, como por obvias razones el preguntarnos cómo nos llamamos o nuestra fecha de nacimiento. Hay otra parte, otro componente que genera
que integra la identidad, que es la parte biográfica, aquellos atributos adquiridos a través del tiempo, como por ejemplo, qué estudios profesionales o qué estudios desde mi infancia desarrollé hasta mis estudios profesionales y de posgrado, qué actividades laborales he tenido, en qué domicilios he vivido, qué teléfono móvil son los que me han acompañado durante mi vida o qué número de INE o pasaporte tengo para poder validar mi identidad. Todos estos atributos, si los primeros eran atributos de conocimiento, aquí ya no solo hay atributos de conocimiento, sino también hay atributos de posesión, como es un teléfono móvil, como es una INE, un pasaporte o un comprobante de domicilio. De tal forma que estas dos combinaciones de la identidad asignada y la identidad biográfica es la que típicamente es usada para identificar a nuestros clientes y a nuestros usuarios, pero es la que típicamente puede ser tomada por un tercero para representarse en el mundo virtual, y aquí adelante hablaremos sobre eso. Hay un tercer elemento en la identidad como parte básica, que es los atributos físicos. Estos atributos físicos que es importante entender que son físicos, que no son atributos de conocimiento o de posesión, sino que son los atributos que nos caracterizan para representarnos a nosotros mismos y que pueden presentarse para generar una identificación segura. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de la huella dactilar, del rostro, del iris, de la voz o hasta inclusive de nuestro ADN. Estos atributos físicos nos van a servir en un mundo físico y en un mundo virtual. Y aquí es donde quisiera ahora entrar al tema de qué es el mundo físico. Si estamos hablando de que estos atributos están representados en un mundo físico donde yo solo me puedo representar a mí mismo, el mundo físico es aquello que nos ofrece resistencia, aquello que independientemente de cómo lo percibamos, existe y no hay manera de negarlo, ¿no? Si ustedes están hoy sobre un escritorio y lo tocan, es esa resistencia física. Si ustedes quisieran convertirse hoy en otra persona y lo desearan y lo pensaran y lo imaginaran, por más que hagan un esfuerzo, van a seguir representándose a sí mismos. Pero existe otra dimensión que es el mundo virtual. El mundo virtual es un mundo que no ofrece resistencias para crear o robar identidades, por lo cual nos genera retos para identificar a nuestros usuarios internos y a nuestros clientes. ¿Por qué no nos ofrece resistencias? Porque si solo utilizamos los atributos asignados en nuestro nacimiento o los atributos biográficos, cualquiera que tenga acceso a ellos, cualquiera que sepa nuestra fecha de nacimiento, cualquiera que sepa nuestro domicilio, puede tomarlos para llenar un formulario y presentarse ante una institución como si fuéramos nosotros. Ese mundo virtual no es que desaparezcan las barreras entre la realidad y la ficción, sino crea una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión, si lo entendemos correctamente, la tenemos que administrar. Tenemos que administrar esos riesgos y tenemos que generar una serie de metodologías para asegurar la identidad de los usuarios. Y aquí en la siguiente lámina podemos entonces entender que los biométricos son una interfase entre el mundo real y el mundo virtual. Es decir, un atributo físico de mi persona, como es mi huella digital, puede ser escaneada para ser representada en el mundo virtual. Una característica física que ofrece resistencia puede ser digitalizada y puede presentar las credenciales de una forma muy segura para que no haya otra persona que me represente ante las aplicaciones de negocio o ante las instituciones con las cuales debo interactuar. Es decir, que los biométricos vienen a resolver este reto y a generar una interfase segura y sencilla que crea una experiencia de usuario única. A la siguiente, por favor. Para ello, ya que entendemos cuál es la identidad digital y cómo es que la figura en el mundo, entre el mundo virtual y el mundo real, podemos entonces ahora hablar de los beneficios que es contar con una identidad digital. El primero es la reducción de costos. ¿Por qué? Porque el toque de una huella digital
nos genera una forma muy sencilla de generar una credencial que nos representa. Nos olvidamos de todos los procesos burocráticos para tener que establecer una serie de mecanismos o de retos para poder establecer una identidad segura. Oye, pues ahora prende tu token, ahora pon la clave para desactivar el token, ahora pon el código que te presenta la página para ingresarlo al token, ahora regresa a la página y empieza a teclear tu código para poder accesar a la aplicación. Todo eso nos lo podemos ahorrar de una manera muy sencilla con el toque de una huella digital que es correctamente establecida en un proceso seguro. Por tal motivo, el segundo beneficio es la disminución de estos fraudes, ya que podemos contar con un método físico que se representa en la virtualidad, podemos entonces generar una credencial segura que va a ser casi imposible. En seguridad no podemos hablar del 100%, pero con una seguridad muy alta para eliminar fraudes y sobre todo fraudes típicos, porque los hackers se van a ir a defraudar donde haya un costo-beneficio rápido, sencillo, donde le ponemos retos y donde le ponemos obstáculos, va a abortar la misión para buscar una presa más fácil. Y en el caso de una identidad digital segura, nos da esta barrera para proteger nuestras transacciones. Por supuesto que además algo más interesante, hablando de la transformación digital y de identidades digitales, al hacer sencilla y segura una transacción, mejoramos la experiencia del usuario. Para nuestros usuarios va a ser muy sencillo interactuar y no estar generando una fricción para que se autentique y pueda trabajar con nosotros o tomarle la orden o generar algún aspecto que necesita este usuario o este colaborador interno. Por otro lado, pues nos permite entonces generar un incremento en ventas y o servicios, ya que tenemos una experiencia sencilla y segura. Hacemos una interacción uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenemos la identidad digital de todos nuestros clientes, no importa que haya homónimos, 20 o 30 homónimos como Francisco González o José Pérez o Javier García, no importa que tengamos 10, 20 o 30 personas con esos nombres, cada uno será diferente porque cada uno tiene una biometría distinta. De tal manera que podemos interactuar una oferta personalizada que nos permitirá generar un mayor valor y una mayor fidelidad hacia nuestro cliente. Y por último, la disminución en costos de oportunidad, ya que vamos a hacer un onboarding muy sencillo para atraer a nuevos clientes. De esta manera, estos beneficios podemos compartirlos y generar mejores experiencias. Nos vamos a la siguiente, por favor. Es aquí donde el rol de las huellas dactilares las podemos destacar bajo 4 grandes patrones. La inmutabilidad, que es que no hay cambio en la huella digital a partir del 4º o 5º mes de gestación, antes de que nazcamos, ya empiezan a generarse y permanecerán inalteradas durante toda nuestra vida. Entonces, eso nos garantiza una conformación de características que serán permanentes en el transcurso de toda nuestra vida. En el caso del rostro, tenemos un envejecimiento que es un reto para mantenerlo en el tiempo. Después tenemos la perenidad. La figura de la huella permanecerá hasta el comienzo de la putrefacción o de nuestra muerte, lo cual nos garantiza eso. La variedad, que no hay una huella igual a otra, no están ligadas genéticamente, contienen más de 20 características y aunque seamos gemelos idénticos, el proceso en cómo se genera la huella digital hace que sea diferente una de otra. Y por último, su clasificación. Todas las huellas pueden sumarse a una clasificación para poderlas integrar en una base de datos. Con estas características podemos tomar la lectura de las huellas digitales con cualquiera de estos lectores. Los lectores de abajo, el multiespectral, capacitivo y óptico, son de generaciones anteriores. Llegó una nueva tecnología, la tecnología LES,
que nos hablará de ella nuestro querido amigo Jim, bajo cualquiera de los formatos, en un lector Koyak, que es un lector de 4 huellas, que es un lector de escritorio, un lector 5.0, que es un lector también de 4 huellas, pero en formato móvil, no es más grande que un teléfono móvil, el exitoso Watson Mini, el cual nos permite capturar 2 huellas a la vez y de tal manera que podemos obtener todas las huellas en 5 tomas. Y por último, el Columbo, que es un lector unidactilar que nos mantiene esta opción para cuando solamente requerimos hacer una autenticación. Para ello, entraremos a poder revisar cómo es que funcionan y tener reflexiones de Jim. Yo por hoy, por el momento, me despido y les agradezco su atención. Nos vemos en un rato más. Muchas gracias, Adolfo. Nos has aclarado muchas dudas sobre cómo se conforman las identidades digitales. Todavía tenemos más para ustedes, querida audiencia. Ahora demos la bienvenida a nuestro socio comercial, Jim Bell, quien nos dará más detalles sobre cómo funciona la tecnología detrás del reconocimiento de huellas. Antes de unirse a Integrated Biometrics, Jim dirigió las ventas en América Latina de Crossmatch Technologies, Polycom Corporation y otros líderes mundiales en tecnología. Además, ha acumulado más de 30 años de experiencia en funciones clave de gestión dentro de corporaciones como AT&T, Fujitsu y Philips Electronics, y es un profesional certificado en gestión de identidades. Se graduó de la Universidad de Minnesota y ha sido integrante del directorio de Beltec Perú y del Consejo de Administración de la American Chambers of Commerce en Perú. Adelante, Jim, con tu participación. Gracias, Azucena, por tu amable introducción. Además, permíteme para aprovechar esta oportunidad para agradecer a Adolfo y su equipo por esta invitación a presentar hoy. Es un honor trabajar con una organización tan profesional y competente. Durante mis últimos 22 años de trabajar en América Latina, yo he trabajado con docenas de integradores, ninguno mejor que biometría aplicada. Siguiente. Siguiente, y gracias. Por un lado, la biometría es simple y compleja, ambas al mismo tiempo. Es algo que eres. Para nuestros propósitos y dentro de nuestra industria en crecimiento, generalmente nos enfocamos en las formas primarias como huellas dactilares, reconocimiento facial, voz y iris. Pero hay más. La forma en que caminamos o andar, el ADN, las venas, los latidos de corazón y el comportamiento, etc. Siguiente. Hoy en día, la biometría se está convirtiendo rápidamente en parte de la vida diaria. Muchos de nosotros usamos un formulario simple de rostro o dedo para acceder a nuestros smartphones. Es una forma de protección. En el último año o dos, el uso de reconocimiento facial ha aumentado
debido al miedo a COVID. Y el pensamiento convencional era que la captura de huellas dactilares por contacto no era segura. Sin embargo, este aumento en el reconocimiento facial ha traído una nueva preocupación, la privacidad. Y muchos gobiernos se sienten presionados a restringir su uso. Siguiente. Y este aumento en el reconocimiento facial se produce a expensas de las huellas dactilares. Bueno, realmente no, porque las huellas dactilares son la colección más grande de identificación examinada, o la palabra en inglés es vetted, en el mundo. Todas las bases de datos críticas como registro civil, registro de votantes, licencias de conducir, antecedentes penales, etcétera, todos se consideran ciudadano 1, lo que significa que en esta transacción se requería un documento verificable emitido por el gobierno. Siguiente. Bueno, los casos de uso, estos son solamente un poco, pero bancario, hospitales, policía, aeropuertos, votantes, fronteras, la identificación nacional y hay muchos más. Siguiente. La tendencia más importante en la identificación biométrica durante los últimos años, en mi opinión y en muchos de opinión de la industria, es la movilidad. ¿Y por qué? Porque ha ampliado los casos de uso para aplicaciones de campo, pero era necesario que ocurrieran varios avances tecnológicos para que se habilitara la movilidad biométrica, reducción de tamaño, peso y consumo de energía, la energía de la batería de un dispositivo. Siguiente. El avance tecnológico, gran avance que trajo Integrated Biometrics fue la película LESS. LESS significa Light Emitting Sensor. Este avance redujo el tamaño, el peso hasta un 90% y una reducción muy significativa en el consumo de energía. Este avance permitió que los escáneres de huellas dactilares fueran demandados en el campo con smartphones y tabletas. Siguiente. A diferencia de los escáneres de huellas dactilares tradicionales, la tecnología LESS de Integrated Biometrics no requiere una fuente de luz para iluminar el dedo y permitir que una cámara capture la imagen. La película LESS crea una imagen directa de alta resolución. Siguiente. La segunda ola de desarrollos provino del uso de la tecnología TFT, o Thin Film Transistor, para su uso como cámara para reemplazar las cámaras CMOS tradicionales. Las cámaras CMOS requieren una distancia focal que requiere una caja. El TFT aplana esto. Tengo un ejemplo de la diferencia. Ustedes han visto en la presentación de Adolfo. Este es la tecnología LESS, ¿ok? Este es una reducción tremenda entre tradicional de óptica, de prisma óptica tecnología. Este es la misma cosa con TFT. Ustedes pueden ver la diferencia en tamaño. Es tremenda la diferencia.
Este es el Scanner 5.0, que es ampliamente utilizado por el FBI y las organizaciones militares en el campo. Aquí en mis manos, acá está, es la gran diferencia de tamaño y peso que produce la película TFT. Siguiente. ¿Todas las implementaciones de TFT son iguales? La respuesta es no. Es importante comprender esto. Las implementaciones ópticas de TFT comparten los mismos problemas que la tecnología de prismas ópticas. Dificultad en la captura de huellas dactilares a la luz del día y necesidad de una fuente de luz para iluminar el dedo. La tecnología LES combinado con TFT no tiene ninguno de estos problemas. Siguiente. Otras tendencias en biometría son multimodal, PAD o Presentation Attack Detection y captura de huellas dactilares sin contacto. Siguiente. Bueno, como resultado de nuestra extensa investigación durante 24 meses encontramos dos denominadores comunes para todos los escáneres de huellas dactilares. Todos los escáneres de huellas dactilares pueden ser falsificados. Todos los escáneres de huellas dactilares pueden ser falsificados. Entonces, no puedes escapar. La única cosa que puedes hacer es tratar de reducir los ataques. Este es independientemente de su tecnología. Es LES, prisma óptica, multispectral, capacitiva, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Siguiente. La única respuesta para ser 100% segura es para desconectar todo, pero eso no, obviamente no es práctico. Siguiente. La biometría multimodal es un buen comienzo para la seguridad. ¿Y qué es multimodal? Es el uso de dos o más modos biométricos para elevar el nivel de la seguridad. Normalmente en la industria hoy en día vemos dos modales de dedo y rostro, pero puede ser cualquier combinación. El ex jefe científico de Crossmatch un día me informó una vez que la combinación de huellas dactilares de 10 dedos, rostro y iris de 2 ojos tienen una probabilidad que seas tú de 1 en 36.000 millones. Eso significa una cifra que es 4.5 veces la población del mundo. Entonces, multimodo funciona muy bien. Siguiente. ¿Y qué es MFA o Multi-Factor Authentication? Te dirijo al principio de mi presentación. Es algo que tienes como una tarjeta RFID, algo que sabes como una contraseña y algo que eres, la biometría. Siguiente. La tecnología de huellas dactilares sin contacto recién está emergiendo. La primera fase fue con aplicaciones digitales onboarding, o digital onboarding se llama en inglés, para empresas e instituciones financieras. Por lo general, esto se basaba en la cara, pero algunos incluían huellas dactilares también. Esta aplicación de selfies es diferente de la que exige una mayor calidad de captura de huellas dactilares con una calidad de imagen de matching 1 a n, donde
N es millones de personas y no 1 a 1. Siguiente. Presentation Attack Detection, o PAD. Hay otro nombre se llama Liveness Detection, es la misma cosa, pero el nombre oficial es Presentation Attack Detection. Es para recolección de huellas dactilares. Esta es la capacidad de detectar y rechazar dedos falsos. Integrated Biometrics no pretende detectar el 100% de los ataques de presentación o PAD, dedos falsos. Nadie puede hacer esto. Nuestro objetivo no es hacer un sistema perfectamente impenetrable, sino más bien hacer un sistema que sea costoso de atacar para un perpetrador en tiempo, dinero, recursos de laboratorio, conocimientos avanzados en ciencias forenses y química. Siguiente. Entonces, las consideraciones al evaluar los escáneres. Bueno, realmente, ¿qué tecnología se adapta mejor a su caso de uso y ofrece el mejor precio y rendimiento? Así. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Y yo voy a dejar a ustedes en las manos de Azucena. Hola, Azucena. Sí, Jim, vamos a ver un video. Adelante. Estamos en vivo y en directo. Muchas gracias, Jim, por tus palabras y definitivamente muy interesante. Sin lugar a duda, pues la tecnología biométrica sigue evolucionando y pues ya veremos en el futuro cómo vamos a evolucionar, cómo se van a ir perfeccionando poco a poco estos lectores y las soluciones que nos has mostrado. Tenemos un último bloque y en este bloque Adolfo nos va a explicar cómo administramos las identidades digitales y obviamente qué beneficios puede traer este proceso para nuestras empresas, para nuestros clientes. Los invito también a preparar sus dudas y preguntas y con mucho gusto vamos a responder al término de este bloque. Adelante, Adolfo. Gracias, Susana. Bueno, amigos, pues la última parte, el decir, si ya entendimos un poco los conceptos en el cual nos movemos, de cómo podemos generar una digitalización de una huella para construir una identidad digital segura, revisaremos la forma, los métodos, los procesos para llevar a cabo esto. Si me ayudan con la siguiente lámina, hablando de un ciclo de identidad. La identidad como tal, ya entendimos sus componentes, ahora entendámosla, cómo la podemos administrar, cómo podemos generar una identidad segura y mantenerla así. Básicamente, de manera muy general, tendremos después un webinar donde explicaremos a detalle el ciclo de la identidad y su administración
de manera más profunda. Pero hoy no queremos dejar de cerrar el tema diciendo, ya que tenemos unas huellas dactilares que son únicas, que son seguras, que hay lectores que nos pueden garantizar que la persona está presente a la hora de la toma de la huella, que son ligeros, que son móviles y que podemos contar con ellos en cualquier tipo de escenario, el generar una identidad digital segura nos lleva primero a validar que esas huellas sean las que pertenecen a la persona que dice ser. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros no validamos y tomamos el registro de unas huellas dactilares de una persona que nos presenta una identidad robada, vamos a generar un registro de una identidad digital robada, falsa. De tal manera que tenemos que evitar esto y tenemos que hacer una validación de esta identidad. Ahí tenemos métodos, procesos que nos llevan a hacer esta validación para entonces generar la toma de estas huellas, hacer un registro de ellas asociadas a los datos biométricos, a los datos biográficos, a los datos asignados de la identidad para auditarlos, para generar una auditoría que nos permita garantizar que esas huellas, como nos decía Jim, tenemos una amplia gama de capacidad para identificar que estas huellas son únicas. Para eso, un motor biométrico nos ayudará a hacer una auditoría, técnicamente se llama deduplicación, que es asegurar que no hay una duplicidad de las huellas bajo dos nombres, mismas huellas en 2 o 3 nombres, sino que son únicas, irrepetibles y que pueden ser liberadas para operar. Y una vez que operan, podemos tener la trazabilidad y la certeza de que son que están asignadas a una identidad digital y que esa identidad digital está representada por una identidad a sí mismo. Esta operación tiene que ver con las transacciones, con los usuarios y también con nuestros clientes o los ciudadanos. Si pasamos entonces a la siguiente lámina, podemos entender que hay dos grandes procesos dentro de la biometría, que un proceso es la identificación de los atributos físicos de la persona, en este caso de la huella, que buscamos determinar la identidad de un individuo comparando en una muestra de todo la base de datos, lo que llamamos 1AN, se realiza en el sistema de terceros cuando se generan convenios para mandar estas huellas hacia alguna otra base de datos, genera un alto costo de procesamiento, pero nos garantiza operaciones de bajo costo y seguras. Entonces, sí hay un proceso importante en la deduplicación, pero nos garantiza una identidad segura. El segundo elemento que tendremos para un proceso biométrico que se los presentamos ahora en la siguiente lámina, tiene que ver con la autenticación. Si me ayudan, por favor, para la siguiente lámina. La autenticación, lo que buscamos es conformar la identidad de un individuo. Se compara una muestra del individuo contra otra muestra del mismo individuo usando una llave como puede ser un número de cliente, un nombre de usuario, en fin, cualquier llave que nos permite ir por la huella que se nos indica que corresponde a este usuario y compararla contra la que nos acaba de entregar. Es la operación por mucho más frecuente en las operaciones cotidianas de autenticación de transacciones. No se requiere un alto procesamiento, ya que solo se compara un registro contra otro. Pero esto, acompañado de una transacción de alto valor, nos permite generar una experiencia de usuario sencilla, fácil, pero muy segura. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es donde podemos hablar de que si cumplimos el registro de la validación y la operación, podemos solicitar a clientes y a transacciones para generar un ambiente seguro de trabajo, ya sea una empresa privada, ya sea una corporación, una institución pública, en fin,
cualquiera que sea la vocación de donde trabajemos, podemos crear este ambiente que nos permita asegurar las transacciones en la liberación de servicios, en atención ciudadana o en transacciones financieras o simplemente en la compra dentro de una tienda online. Pasamos a la siguiente. Ya para cerrar, si me ayudan, por favor, a pasar a la siguiente lámina. Para terminar, pues entonces, con este concepto, con el concepto de administrar una identidad digital basada en biometrías y que dentro de las biometrías, las huellas digitales que son usadas de manera frecuente y son las mayores bases de datos a nivel mundial que existen de biométricos, podemos garantizar de generar un ambiente seguro de trabajo con una serie de lectores que nos permiten, como nos decía Jim Bell, trabajar, tomar la huella digital de una manera sencilla, segura y administrada bajo una serie de metodologías como lo hacemos en biometría aplicada para ofrecerles un mejor servicio hacia usuarios internos y hacia clientes. Les agradecemos su atención y Azucena, si quieres, abrimos el panel de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a ver un pequeño video y continuamos. Adelante. Ok, apagamos cámara entonces. Apagamos. A ver, estos 3 bloques yo los resumo con la siguiente expresión. Wow, wow y wow. Un gusto escucharlos. La verdad es que excelentes presentaciones, Adolfo, Jim. Es una realidad, ¿no?, que con la pandemia de COVID y este mundo VICA, la transformación digital de las empresas, pues ya no es una opción, es un mandato que, pues obviamente la dinámica económica lo exige y nuestros clientes también, ¿no? Sabemos que el cambio no es sencillo y que pues gran parte de las organizaciones requieren algún acompañamiento en esa transformación digital. Y bueno, en ese sentido, tenemos aquí algunas preguntas por parte de nuestra audiencia que me gustaría externarles. Y la primera de ellas es la siguiente. ¿Cómo sé si mi compañía está lista para iniciar un proceso de transformación digital? Adelante, Adolfo, y después Jim. Gracias, Azul. Pues mira, yo te diría que las empresas que hoy se distinguen por el servicio iniciaron su cultura de servicio cuando estaban de rodillas pidiéndole perdón a sus clientes, ¿no? No hay un momento que podamos decir, es el momento en que estoy listo. Es una decisión más que un momento, es una decisión de caminar sobre lo que es la parte de una decisión estratégica, de moverse hacia una economía digital. El mundo se está digitalizando, el crecimiento de la economía digital se está exponenciando y si no entendemos estos conceptos, la realidad nos va a rebasar. Es el momento de entender que estamos en un momento crucial donde hay que dar pasos agigantados para interactuar uno a uno con nuestros clientes, para personalizar oferta, para poner al centro de nuestra oferta
a nuestros clientes, y la manera de conocerlo y la manera de entenderlo y la manera de identificarlo es a través de una identidad digital segura, donde vamos a poder conocerlo, donde vamos a poder analizarlo para ofrecerle mejores ofertas y donde vamos a poder liberar servicios de manera más sencilla y segura. Y eso es lo que ofrece la identidad digital. El momento, pues yo te diría, ya estamos en la última llamada para muchas empresas para poder iniciar este proceso de transformación digital. Bueno, de acuerdo, Adolfo. Yo creo que un negocio tiene que examinar su organización propia para decidir si el tiempo es correcto, pero no es un switch que dice, ahora es el tiempo, es la hora para hacerlo. No, tienes que decidir, quiero ser el último para implementar digitization de mi compañía. Bueno, yo creo que tienes que decir, just do it, ¿ya? Como claro. Nike dice. Así es, exactamente, de acuerdo. Y a ver, en ese sentido lo tenemos que hacer, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta que va relacionado, ¿no? a lo que se acaba de comentar y nos dicen, bueno, ¿qué tanta inversión entonces se requiere para implementar un sistema de seguridad biométrica? Adelante, Adolfo. Bueno, sí, te diría que hay una serie de elementos que van a determinar una inversión. Hay tres grandes conceptos. Los conceptos donde vamos a tener los elementos para tomar las huellas, para tomar las biometrías a nivel cliente, a nivel usuario. Hay una inversión que va a depender del número de sucursales, que va a depender del número de usuarios, en fin, del número de registros. Hay una segunda capa, la capa donde está un orquestador que recibe las peticiones de autenticación o de identificación que están a nivel cliente y que está conectado con las aplicaciones de negocio y a su vez está conectado con los motores biométricos. Este orquestador es una segunda capa de inversión que nos permite tener una o múltiples biometrías, como nos presentaba Jim en su presentación sobre un modo multimodal, una forma de utilizar varios métodos para poder asegurar la identidad de las personas. Y por último, los motores biométricos que van a hacer estos procesos de autenticación y de duplicación, las auditorías, para poder tener la garantía de identidades digitales seguras. Esos tres elementos determinarán la inversión que se requiera y eso va a definirse de acuerdo al número de aplicaciones de negocio, al número de registros en los motores, al número de dispositivos en sucursales, en fin, al número de usuarios móviles. Hay una serie de dependencias que sería muy difícil decir un número, pero con gusto nos ponemos a sus órdenes para dimensionar y entender de qué inversión estamos hablando de acuerdo al tipo de negocio, a los puntos de contacto que tienen con sus clientes, a la forma en que interactúan con sus usuarios internos y podríamos con todo gusto ayudarles y dimensionar para sus presupuestos de próximo año de cómo poder invertir en este tipo de tecnologías. No sé si estés de acuerdo, Jim. No, estoy 100% de acuerdo y además estamos viendo mundialmente que en el sector financiero que los gobiernos están requiriendo que los bancos y instituciones así tienen que implementar por la ley KYC o Know Your Customer y AML, Anti-Money Laundering. No es una cosa que es ¿cómo se llama? Conveniente, es un requerimiento de negocio.
Y yo creo que vamos a ver este tipo de cosas para implementar en otros tipos de negocios. En nuestra compañía, por ejemplo, nosotros tenemos un requerimiento para conocer quién estamos vendiendo, quién es recibiendo nuestros equipos. Eso es parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero en otros tipos de industrias, yo creo que vamos a ver en el futuro el mismo requerimiento. Bueno, ya escucharon, estimada audiencia, todavía están a tiempo para que en 2022 los acompañemos, ¿no? Y nos incluyan en ese presupuesto. Tenemos una última pregunta, ya es la última que tenemos por aquí, es ¿qué tan seguras son las biometrías de rostro, iris y voz en comparación con las huellas? Iniciamos contigo, Jim, adelante. Bueno, siempre depende en el caso de uso, pero yo no creo que estamos pensando de uno contra otro, porque como ustedes ven en mi presentación, lo que estamos viendo es una combinación de la tecnología de rostro, de iris, de voz, de huella dactilar para reforzar ¿cómo se llama? La strength de la biometría. ¿Por qué? Porque los criminales, siempre digo, son como electricidad. Van a tomar el sendero con menos resistencia. Si tú presentas un blanco duro, hard target, van a mover a otro blanco. Entonces, no van a atacarte. Entonces, eso es lo que vemos, es multimodal authentication con multi-factor authentication con multimodal biometrics. Adolfo, Sí. ¿gustas complementar? Sí, claro. Yo lo vería bajo esa misma óptica, es decir, las múltiples biometrías lo que hacen es complementarse. Tienen diferentes factores y hay que verlas desde un punto de vista de uso, de caso de uso, de punto de contacto. Una biometría de voz nos ayuda a autenticar a un usuario sobre un call center de una manera más segura, que es las simples preguntas que nos realizan para identificarnos. El rostro nos puede ayudar para una aplicación móvil. Es muy fácil para un usuario tomar una selfie. Una huella digital en una sucursal es un punto de contacto súper seguro para identificar a un cliente y poder interactuar con él. Va a depender de este punto de contacto. Hablar de seguridad, cada biometría se le implementa una serie de retos que pueden generarle la seguridad para garantizar la identidad de la persona. Y no son comparables la forma en cómo garantizamos una huella, como garantizamos un rostro o como garantizamos un iris o una voz, ¿no? Cada uno tiene métodos distintos de extracción de patrones, de protección y de seguridad. Entonces, lo que necesitamos es entender cuál es el mejor uso de acuerdo a la aplicación de negocio o a la aplicación de servicio institucional que estemos desarrollando para poder diseñar una buena arquitectura en el servicio de identificación de usuarios y clientes. De acuerdo, bueno, pues caballeros, audiencia, tribu de biometría aplicada, se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta sesión. Ha sido un placer haber sido su anfitriona este día. Y por favor no olviden dejarnos sus datos, sus preguntas, van a ser atendidas por nuestro equipo. Y a nombre de Biometría Aplicada e Integrated Biometrics, quiero agradecerles que nos hayan brindado este espacio para compartirles este importante mensaje y les pedimos estar atentos a nuestro próximo webinar. Buen día, muchas gracias Adolfo, muchas gracias Jim. Muchas gracias Susana, Jim, muchas gracias como siempre. Chao, bye. Hasta luego, queridos amigos, nos vemos.